Bueno, saludos a todos. En esta nueva versión de la Arepa Invita, lo que acabaron ahí de ver es a Doña Rosa de la vereda Camargo Abajo, una vereda del Carmen de Ibural, una mujer que aún sigue haciendo arepas de mote, que eso ya de por sí es una rareza. Y lo que tenemos aquí en la mesa, al frente del antropólogo Ramiro Delgado, una persona a la que he admirado desde que empecé a trabajar en cocinas hace 10 años, fue de las primeras personas que leí. Entonces para mí es un gusto estar sentado aquí al lado de él. Y tenemos aquí unas arepas de tela de mano o arepas de obrero. Eran las arepas que se les daban al inicio de la jornada al obrero para que las hicieran rendir todo el día, aunque no faltaba quien se las comiera de una sola zampada. Aquí tenemos una arepa de sancochado blanco, una arepa de mote, una arepa oreja de perro, una arepa o teja de bizcocho, una panocha y una arepa de maíz fermentado. Profe. Gracias, Isaías, y qué bueno que nos estamos encontrando para conversar sobre las arepas. Yo igualmente nos hemos venido reconociendo en nuestra preocupación por las cocinas regionales y obviamente ahora caímos a una reflexión muy compleja. Si miramos cómo nos han convocado los organizadores en esta nueva cuarta versión, nos están hablando de genealogías de las arepas colombianas. Mera camisa gigante para un ejercicio, diríamos, como tan ágil como el que vamos a tener tú y yo. Yo quiero que pensemos como en un par de cosas a propósito de que vimos a Doña Rosa y tenemos aquí esta escenografía tan bonita de artesanados de las arepas. ¿Cómo es posible pensar Colombia, un territorio tan inmensamente grande, alrededor de las arepas? Entonces yo creo que hay unas cosas que nuestros compañeros de audición y de tertulia debemos pensar. Es decir, muchas veces decimos, hay tantas arepas en Colombia, pero aquí nos están hablando de una genealogía, es decir, in illo tempore, por allá en los orígenes del mundo, hasta el día de hoy. Entonces eso es una trayectoria temporal muy importante y obviamente cuando hablamos de genealogías hablamos de orígenes simbólicos, cosmogónicos, ontológicos, como lo hacía en estos días nuestro colega Wilder Guerra, para entroncar la comida, los animales y las simbologías. Entonces aquí tenemos el maíz. Entonces ahí hay un elemento para pensar las genealogías de las arepas colombianas en Colombia, con ese entroncado, diríamos, mítico, ancestral de nuestros primeros pueblos amerindios. Entonces ahí hay un peso supremamente importante. Y un tema que tú también puedes poner a colación, que siempre has trabajado, que me gusta mucho, es los distintos tipos de maíces. Entonces no es solamente en el pensamiento de los pueblos colombianos originarios hasta hoy, cómo es que eso ha estado metido para hablar de que es una historia del tiempo y de la geografía, sino que también los tipos de maíces, porque obviamente hay una polifónica dimensión colorida de los maíces y que no son solamente colores. Entonces ahí también hay que ver historias de maíces en la geografía nacional, pueblos con esos maíces y eso llegado hasta el día de hoy. Y también es muy importante cómo se atraviesa este país, no solo históricamente por pueblos ancestrales, por variedades y versiones y tipos de maíces, sino también por los procesos de transformación y de tecnologías para coger esa mata, esa mazorca, volverla a unas masas y transformarlas en las N variedades o versiones de arepas. Entonces yo creo que esa es un primer llamado de atención ante un tema tan poderoso como genealogía de las arepas colombianas. Entonces yo te quisiera como contrapuntear ahí sobre ese tema de los maíces, sobre los cuales tú trabajas y miras, y ahorita retomamos el tema del simbolismo mítico, porque tú has estado pendiente de maíces que ya no se usan, que se perdieron, y como todo eso es una gama infinita de sutilezas para que esa masa sea distinta. No es lo mismo la masa A del maíz A que la masa B del maíz B, y cómo se coge la mazorca. Es decir, todo ese proceso, diríamos, material de los maíces y sus características y sus colores y sus procesos, para que toda la gente piense en Colombia
que esto es una cosa gigante. Es decir, hablar de las arepas en Colombia es Su Majestad, la arepa invita para pensar un país gigante en geografías con esos maíces por ahí regados. Entonces ahí te daría ese contrapunteo a tu primera evocación de esta cartografía y el fragmento que vimos de la señora Rosa al frente de esa hermosura de fogón y de esas tareas culinarias. Sí, eso es un tema largo, amplio y ancho como nuestra geografía. Y hay una cosa que es muy importante que usted mencionó ahí. Nosotros no deberíamos hablar de maíz, voy a comprar maíz, no, vamos a comprar maíces. Nos vendieron la idea de que el maíz es amarillo, pero el maíz es un arco iris, tanto como el campo mismo. No podemos hablar de arepa, nosotros tenemos por nombre la arepa invita, pero debemos hablar es de arepas. Son tan variadas como el número de familias que las hacen, pero digamos que hay unos sistemas técnicos de procesamiento y de elaboración que uno puede decir que hay un cierto enraizamiento de una con otra, pero no podemos, y usted lo decía ahorita antes de iniciar la charla, no podemos hablar de la arepa santanderiana, diciendo que es un solo tipo de arepa o que solamente hay una arepa que se come en Santander, que es la de pelado y que puede tener o queso, que puede tener yuca o que tiene chicharrón. Hay una amplia forma de hacer arepas en el Santander. No se puede encerrar Antioquia con la arepa de tela blanca, porque hay muchas arepas antioqueñas. No podemos encerrar el altiplano cundiboyacense solamente con un tipo de arepa rellena. Hay arepas de Huiva, hay arepas en la costa Caribe, hay en la costa Pacífico. Cada sector geográfico de nuestro país tiene un sistema técnico de procesamiento de los maíces, entendiendo que entre todas las variedades de maíces que hay, tenemos 3 líneas de genéticas que nos dan ciertas texturas a la hora de preparar ciertos alimentos. Entonces, tenemos una variedad de maíz harinoso, tenemos un tipo de maíz harinoso, es un tipo, tenemos unos tipos de maíces feculosos y tenemos unos tipos de maíces carnosos. ¿Eso qué quiere decir? Los maíces harinosos tienden a emplearse para extraer harinas secas, no de manera industrial, sino que simplemente se muele el grano y se obtiene una harina para hacer ciertos tipos de arepas. Tenemos maíces carnosos, que son ideales para cocer y hacer arepas de maíces precocidos, es decir, que el maíz estuvo cocinado antes de iniciar su hormado. Y tenemos maíces feculosos ideales para procesos de fermentación, porque la fécula, por sus almidones, es rica y facilita mucho la fermentación de masas. Entonces, desde ahí hay que entender esos tipos de maíces, su predisposición genética y química, y cómo las comunidades campesinas, sin tener un conocimiento físico de los alimentos dentro de sus partículas, cómo desarrollaron unos sistemas técnicos de procesamiento ideales. Y que hay que entender una cosa muy importante, y es que el maíz no está disponible todo el año como se da hoy día. Hay variedades que se dan anual, bianual y también en ciertas épocas del año. Entonces no había una sola disposición de un maíz todo el año, maíz amarillo, todo el año maíz blanco, y entonces usted empieza a ver que hay maíces cariacos, que hay maíces montaña, que hay maíces porba y etcétera, y que cada uno de esos nombres puede ser en un genérico en una región, pero en otra distinta. No es lo mismo usted hablar de la arepa de maíz cariaco en el occidente de Antioquia que hablar de la arepa de maíz cariaco en La Guajira. No es lo mismo hablar de la arepa del bizcocho serreño, que es este que tenemos aquí, ese amarillito que hay al frente, que se hornea sobre hoja de achira en Antioquia, que una arepa de chichiguaré o una arepa asada sobre una hoja de corazón o una hoja de almendro. Entonces, eso, hay unos sistemas técnicos que implican temperatura, fermentación, cocción. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de las arepas precocidas de maíz previamente cocido aquí en Antioquia que las arepas de agua en La Guajira, que son pasadas por agua. Entonces es una cosa, es un universo, mejor dicho, el universo mismo es una arepa y gira en torno a un montón de maíces. Es que yo creo que estás poniéndonos en el escenario unas características
para enfrentar el país en clave de arepas. O sea, no son solamente las condiciones físico-químicas de todos estos tipos de maíces que estás mencionando, sino todas las tecnologías, y ahí contrapunteo un poquito porque nuestros antepasados, ensayando, fueron obteniendo un maravilloso conocimiento tan científico como el que hoy puede estar rodando en términos de la peste, por decir de cualquier manera. Entonces, son las condiciones físico-químicas que hacen que se desarrollen una serie de técnicas, que además esas técnicas van a terminar siendo la matriz de las masas, y esas masas entran a ser condimentadas, sazonadas, adobadas de mil otras cosas, que el queso paipa, que el queso costeño, que el chorizo, que el chicharrón, que esto, que aquello, y finalmente tenemos un horizonte plural porque tú empiezas a mostrar los utensilios y los objetos como las hojas para el hornear, las callanas, el barro, es decir, todos los utensilios que giran en torno a ese maíz que se procesa de acuerdo a ese mapa tan bonito que tú hacías ahora, los que se cocinan, los que no se cocinan, los de la fécula, los de la no fécula, los harinosos, los no harinosos. Entonces, esas masas obviamente son pluralísimas, más las marcas locales, familiares, nos van dando un horizonte exquisitamente diverso, que yo creo que es la apuesta que el proyecto viene haciendo, es sigamos pensando el rico universo de nuestras arepas, pero mostrando ese anclaje milenario, mítico. Por eso es que yo digo que la arepa es un símbolo demasiado poderoso, lo tenemos en la médula de nuestros huesos, y por eso el maíz, incluso Lácides Moreno, en su recorrido de voces, la primera acepción que tiene, incluso usa la palabra pan, pan de una masa de maíz. Es decir, ahí también toco yo ese debate tan complicado de cómo popularmente la palabra arepa se transforma en otros significados y en otros sentidos. A veces se asocia con el mismo concepto de la empanada, es decir, cómo la palabra arepa evoca el maíz, pero en la vida nacional esa arepa de maíz entra con otra serie de objetos, otros productos que probablemente se distancian un poco de esa milenaria presencia del maíz y sus masas, asados, horneados, fritos, al vapor, en agua, hervidos, etcétera. O sea, todas las tecnologías que obviamente están rondando para pensar el país. Y me gustó mucho, Isa, que mencionaras cómo una arepa X en Antioquia, siendo de un maíz X, en La Guajira, ese mismo maíz X no va a dar un resultado igual a la arepa del maíz X de Antioquia. Entonces eso nos ayuda a enriquecer ese listado que yo ahora voy a hacer por mera curiosidad. Hay muchos listados de cuántos tipos de arepas hay en Colombia. Yo creo que son números muy grandes y otros colegas han hablado de 100, 120, pero finalmente yo creo que ese no es tanto el problema, pero sí ver cómo alguien enlista una serie de nombres de arepas y que ustedes los van a oír ahora para que eso, igual que a mí me hicieron ruido, yo espero que a todos ustedes, los que están presenciales o en la distancia, les haga ruido, precisamente para hablar del símbolo de la arepa con el maíz, y siendo un símbolo tan poderoso, ahora al final hablaremos un poco de lo que pasa con esa palabra que nos produjeron de genealogías de las arepas en Colombia, porque genealogías es desde los más tiempos fundacionales hasta hoy, julio del 2021. Entonces yo creo que es bien interesante la arepa como símbolo, el poder que tiene como símbolo, la importancia de este equipo de trabajo sobre la arepa invita para pensar nuestras memorias culinarias en torno a la arepa, pero por el otro lado ese símbolo se nos vuelve muy peligroso y muy poderoso a su vez, precisamente por el anclaje mítico que tiene el maíz y los derivados de ese maíz hecho una masa. Entonces yo creo que ahí vamos tejiendo nuestro conversatorio en torno a este problema tan grande de hablar precisamente de las parecidos, diferencias, maíces de aquí, maíces de allá, pero que todos quedemos con problemas y preguntas cuando vamos al supermercado, cuando vamos a la plaza de mercado, cuando vamos a las casas de nuestras familias, para preguntarnos qué arepas nos estamos comiendo, qué arepas de Colombia nos estamos comiendo, y cuando viajamos estar pendientes del tema de las arepas. Es decir, interiorizar la arepa en nuestra práctica cotidiana para contrapuntear, como muchas veces los colegas nos lo ponen sobre la mesa,
en hoteles, en restaurantes, hay otra panadería y otros amasijos que no son nuestros, y el conocer y resignificar y poner potencialmente estas arepas nos va a ayudar. Entonces, qué bueno que todos ustedes quedemos con muchas preguntas sobre los elementos estructurales de las arepas y las técnicas y tecnologías antiguas y de hoy que rondan el proceso precisamente de fabricar arepas y comer las arepas.